Este jueves 19 de diciembre, en tapa a tapa, vamos a continuar con nuestra lectura bíblica. En este caso, iniciamos un nuevo libro, el libro del profeta Sofonías. Continuaremos con Apocalipsis, ahora capítulo 10, verso 1 al 11, el Salmo 138, verso 1 al 8, y por último, Proverbios, capítulo 30, versos 11 hasta el 14. Hoy es el día 354 de nuestra serie que tiene como propósito leer la Biblia completa día a día en un año. Yo soy el pastor Rafael Pola y qué gusto que me permitas compartir contigo la lectura y meditación de la palabra de Dios. Es muy probable que, como muchos creyentes, nunca hayas leído al profeta Sofonías. Los profetas menores no suelen ser muy leídos, pero tienen un bonito mensaje profundo, tanto de juicio como de esperanza. Y vamos entonces, en esta ocasión, a el resumen que compartimos del profeta Sofonías. Como el libro es muy pequeño y el resumen es bastante completo, ya no requerirá que hagamos ningún otro tipo de comentario, nos quedaremos solamente con el resumen y vamos a proceder entonces a compartir nuestra meditación de los siguientes pasajes de la Escritura que compartimos en cada ocasión. El libro del profeta Sofonías. Sofonías vivió durante las décadas finales de Judá, el reino del sur. Fue cuando el rey Josías había intentado traer un cambio verdadero a la tierra al quitar los ídolos y restaurar el templo para adorar solo al Dios de Israel. Pero Israel ya había ido demasiado lejos. La adoración a otros dioses estaba demasiado arraigada en la vida del pueblo. Y resultó que el orgullo de Josías lo llevó a una muerte trágica en el campo de batalla, mientras conducía a Jerusalén hacia una colisión con Babilonia. Y Sofonías ya había visto cómo vendría todo esto. Durante años, él había estado advirtiendo a los líderes de Israel, y este breve libro es una colección de su poesía que resume su mensaje. Está diseñado para tener tres partes principales. La primera se enfoca en el día en que el juicio del Señor vendrá sobre Judá y Jerusalén. La segunda parte es acerca del día del juicio del Señor sobre las naciones y Jerusalén una vez más. Y luego, la tercera sección explora la esperanza que permanece para las naciones y para Jerusalén después del juicio de Dios. La primera sección inicia con una impactante inversión de Génesis 1. El bueno y ordenado mundo de Dios descenderá de vuelta al desorden, oscuridad y caos, volviéndose inhabitable una vez más. Y conforme sigues leyendo, te das cuenta de que el desarrollo de Sofonías de todas estas poderosas imágenes poéticas es para describir cómo terminará el mundo de Jerusalén. Todas las instituciones de la ciudad para adorar a los ídolos de los cananeos serán destruidas. Todos los líderes que cometieron injusticia, todos los centros económicos donde se realizaron préstamos y endeudamientos corruptos, todo desaparecerá con los muros de la ciudad. Sofonías desarrolla estas imágenes casi apocalípticas para mostrar la importancia de lo que va a suceder. Todo se refiere a un gran ejército que vendrá para acabar con Jerusalén. Ahora, es interesante que Sofonías nunca menciona de quién es el ejército que Dios usará para traer este juicio. Sabemos por los otros profetas, Miqueas o Habacuc, que es de Babilonia. Pero Sofonías nunca menciona eso. Y es porque quiere resaltar el papel de Dios en orquestar el auge y la caída de la ciudad. Y justo eso es lo que le da esperanza a Sofonías. No que Jerusalén como un todo pudiera escapar de su destino, pero en el poema final de la primera sección, él llama a cualquier persona en Jerusalén que quiera buscar al Señor. Y él dice que estos formarán el remanente fiel, las personas que podrían ser libradas si se arrepienten.
En la segunda sección, Sofonías amplía su enfoque para incluir a las naciones que rodean a Judá: los filisteos o moabitas, los amonitas e incluso los asirios. Él los acusa a todos de corrupción, violencia y arrogancia, y él predice que todos ellos caerán también delante de Babilonia. Y lo impactante es que al final de esta sección, el pueblo al que se dirige es a los israelitas en Jerusalén. Es como si los líderes y profetas y sacerdotes de Israel fueran tan corruptos, violentos y tan separados de su Dios que Él ya ni siquiera los reconoce como su pueblo. Así que esta sección termina con la decisión final de Dios. Él dice que Él reunirá a todas las naciones, incluyendo a Jerusalén, y derramará su ardiente indignación. La justicia de Dios se convierte en este fuego consumidor que devora la maldad de la tierra, lo que es realmente intenso. Así que la siguiente línea, que nos lleva a la parte final del libro, llega como una completa sorpresa. Descubrimos que este fuego consumidor de juicio divino no es para destruir a las personas. Más bien, su propósito es purificar a las naciones, incluyendo a Jerusalén. Así que la sección inicia cuando Dios dice que Él sanará y transformará a las naciones rebeldes en una familia unificada, y que, después de haber sido purificados, ellos se volverán de su maldad e invocarán el nombre del Señor. Estas imágenes apuntan al cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, remontándose a Génesis 12, de que Dios encontraría una manera de bendecir a las naciones y a Jerusalén también. La conclusión del libro se enfoca en la restauración de la ciudad en el centro de las naciones. La presencia de Dios está ahí, en la ciudad restaurada, junto a ese fiel remanente que ha sido humillado y transformado por la misericordia de Dios. Y ellos son llamados a cantar y a regocijarse. Y luego, en esta sorprendente imagen, se nos dice que Dios es un poeta que también quiere cantar. Su Dios vivirá entre ustedes y Él los celebrará con canciones de júbilo, dice Sofonías. El poema final del libro termina con imágenes muy poderosas acerca de Dios reuniendo en su familia a los marginados, los pobres y los quebrantados, en donde los exalta en un lugar de honor. Y así termina el libro. El breve libro de Sofonías contiene algunas de las más intensas imágenes de la justicia y el amor de Dios que encontrarás en los profetas. Su justicia trata sobre su pasión por proteger y rescatar su mundo del horror de la maldad y de la violencia humana. Dios no tolerará las cosas horribles que los humanos se hacen entre ellos y a su mundo. Pero Él trae su justicia para restaurar, para crear un mundo en el que las personas puedan florecer con seguridad y paz debido a su amor. Así que Sofonías nos obliga a abrazar juntos estos dos aspectos del carácter de Dios, su justicia y su amor. Y Él quiere que descubramos que juntos ellos contienen la esperanza futura de nuestro mundo. Y de eso trata el libro de Sofonías. Continuamos con nuestra lectura de Apocalipsis. Hoy nos toca el capítulo 10. Ya estamos en el capítulo 10 de Apocalipsis. ¿Qué les parece este libro, que es conocido también como el libro de la revelación de Jesucristo, porque es lo que significa la palabra Apocalipsis? También puede ser visto con dos elementos más. Es un libro escatológico porque nos habla de los tiempos finales, aunque el concepto del tiempo en el libro no es sencillo, es complejo. En momentos la lectura parece detenerse en el tiempo, en un gran escenario de revelación de Dios, con los ángeles viniendo uno tras otro y participando en esta revelación el mismo apóstol Juan, que entendemos que él, en su visión se incorpora a lo que está observando y lo hace justamente en este también capítulo respecto a el ángel con un arco iris sobre su cabeza y un pequeño rollo abierto en su mano derecha. Hay una expresión de un grito que es acompañado por los 7 truenos. Recuerden que también la numerología en el caso de los libros apocalípticos o escatológicos es importante. No debemos de elucubrar mucho respecto a lo que significa cada uno, porque nos lleva
a veces a que la imaginación hable más que el sentido mismo que tienen los textos. Y la historia del cristianismo ha mostrado cómo una tras otra van cayendo muchas interpretaciones que son fruto de la fantasía o de la imaginación. Debemos por eso mantener siempre la pregunta sobre el sentido mismo del texto, lo que nos dice el texto, tratando de comprender el significado de sus símbolos, de también de las imágenes que nos comparte el apóstol Juan. Y es coincidente con todo el Antiguo Testamento, oráculos de juicio y oráculos de esperanza. Y en este caso, capítulo 10 de Apocalipsis tiene el tono de oráculos de juicio o visión que tiene que ver con el juicio de Dios. Llega el último de los 7 ángeles, que es el séptimo ángel, que toca la trompeta del misterioso plan de Dios que se cumplirá. Antes, Juan quería escribir lo que significaba ese librito que él pudo ver, pero se le pide que no lo haga. Y le piden que coma del rollo, que va a ser dulce a la boca, pero amargo al estómago. Quiere decir que puede ser delicioso en su lectura, pero en cuanto a su aprendizaje o a su digestión del texto, puede ser una digestión amarga. Y Juan entonces tiene que volver a profetizar. Hay todo un ámbito, todo un ambiente de misterio, pero otra vez visualizarlo como una gran escena celestial ayuda a comprender la visión que tiene Juan de esto majestuoso, terrible, misterioso respecto a el tiempo de Dios con el juicio de la tierra. Llegamos al Salmo 138, versos 1 al 8. Y como siempre, extraemos una gotita de miel. Hermosa también la del día de hoy. En cuanto oro, la oración del salmista, tú me respondes. Me alientas al darme fuerza. ¿Cómo podemos vencer la debilidad espiritual? Mediante la oración. Y cuando estás espiritualmente débil, no tienes ganas de orar. Y ahí que el paso de la oración suele darse en términos de obediencia. No tengo ganas, no tengo ánimo, no me apetece. Por el contrario, siento una cierta resistencia a buscar al Señor, a doblar mis rodillas, a orar, pero dar el paso de la obediencia ayuda a empezar a recobrar la fuerza espiritual mediante la oración. Recuerden que Jesús también nos dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Una vez más, la fuerza espiritual de la oración. Por último, Proverbios 30, 11 al 14. Dice el proverbista, hay gente que se considera pura, pero actúan mal. Y la pureza se puede medir en términos del comportamiento. Y el comportamiento se mide no en términos de reglas, sino en términos del bien. Cuando nuestro comportamiento es bueno, porque hace bien, nos hace bien, busca el bien, entonces ahí hay un corazón que es puro delante del Señor. Hoy no se habla mucho de una vida pura. Se habla en términos de lo que comemos, de la toxicidad del ambiente, de evitar la contaminación del agua, del aire, pero dejamos de pensar en la pureza de nuestra vida personal, en la pureza moral. Por el contrario, en muchas redes sociales hoy está de moda lo impuro, lo blasfemo, lo inadecuado, lo ofensivo, lo heterodoxo, lo que se sale de la línea, lo que puede ser incluso morboso. Así que culturalmente tenemos un desafío para tener en alto valores como el valor de la pureza, que significa no estar mezclado con algo que contamina, que hace daño, que enferma, que mata. Y dice Proverbios que eso se muestra en nuestro
comportamiento. Muy bien, espero que sigas con tu compromiso de lectura diaria. Ya estamos muy cerquita. Fíjense, hoy estamos en el día 354, pues estamos ya muy cerca de llegar a la meta de terminar la Biblia completa en un año. Espero que algunos de ustedes puedan mantenerse fieles, porque la gota de agua rompe la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia. Este domingo 22 vamos a nuestro quinto y último mensaje de Adviento, teniendo como ese elemento didáctico al Grinch, y creo que vamos a aprender bastante este próximo domingo en el culto de las 10 de la mañana, que no solamente lo tenemos presencial, también lo compartimos mediante Facebook. En algunos días, cuando estemos listos, les voy a compartir también la información respecto al concierto grabado en vivo. No solamente la transmisión por Facebook, que fue un poco pues, limitada porque teníamos ahí la cámara, y tuvimos que poner la cámara del Face un poco de lado, no tenía muy buena imagen. En fin, hacemos un esfuerzo por cumplir lo mejor que podamos y esperemos en Dios que el video que se grabó en vivo pueda ser de buena calidad y de inspiración para sus corazones. Les mando un abrazo muy fuerte y por aquí nos encontramos mañana a la hora en que tú te conectas y en la red social en la que tú también sueles hacerlo.